La Q Digital informa que los contenidos expresados en el siguiente programa son responsabilidad única y exclusivamente de sus emisores. Emprender es un acto de valentía. Requiere esfuerzo y tomar riesgos para desarrollar una idea. Es perseverar en los momentos difíciles e inspirarnos entre nosotros mismos para no desistir. Generación Emprendedora es el impulso para seguir adelante. Un programa de la Cámara de Comercio Palmira y la Red de Emprendimiento y más. La energía, tu vida, quiere más tu ciudad. Quédate con nosotros, escucha la Q Digital. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Generación Emprendedora, un programa de la Cámara de Comercio de Palmira y la Red de Emprendimiento y más. Un saludo para ti que nos acompañas cada miércoles en Generación Emprendedora. Sabemos y estamos precisamente en el mes de la COP16, quisimos traer un tema muy especial y es todo lo relacionado con la biodiversidad y cómo se puede alinear con el emprendimiento. Así que vamos a nuestra primera sección, hablemos de emprendimiento. Y bueno, precisamente este episodio lo vamos a desarrollar con la Universidad Nacional de Colombia y nos acompaña Diego Fernando Mejía, quien es docente de la Universidad Nacional. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, muchas gracias por invitarme, es un gusto siempre venir a actividades de la Cámara de Comercio. Bueno, Diego Fernando, ¿cómo es que la biodiversidad se relaciona con el emprendimiento y cómo esta trae beneficios para los emprendedores? Bueno, yo diría que con toda la gama de nuevos negocios que han venido con la era digital, curiosamente han venido también a muchos nuevos negocios relacionados con el ambiente y sobre todo que sean sostenibles con respecto al ambiente. Esto lleva a que ahora se están explorando, no únicamente ahora, pero ahora es mucho más evidente el trabajo donde las personas, por ejemplo, que puedan tener un predio que tenga algo de naturaleza, en este momento pueden mirar la forma de aprovecharlo para que puedan beneficiarse económicamente de ese predio sin ejercer un impacto ambiental negativo. Sí. A manera de ejemplo, la Reserva Bosque Yotoco, que está a cargo de la Universidad Nacional, los vecinos de los predios circundantes, que se llama zona de amortiguación, pues tienen sus negocios, algunos tienen ganado, otros cultivan otras cosas, pero luego de unas cuantas reuniones, a mí me dio mucho gusto ver que uno de los dueños de otros predios comentaba que le habían recomendado que podía poner ganado porque iba a ganar mucho dinero con su predio y para lo cual iba a tumbar su pequeño pedazo de bosque. Y luego de haber asistido a un conjunto de intercambios de saberes y charlas con la gestión ambiental de la universidad, esta persona comentaba que ya no iba a tumbar su bosque, sino que iba a sembrar plantas que atrajeran las aves de la región y a cambiar la vocación de su predio para hacer turismo de naturaleza, que es una de las actividades interesantes desde el punto de vista ambiental porque es más sostenible, no implica ejercer un impacto ambiental negativo sobre el ambiente, al menos no tan fuerte, y si la persona es cuidadosa puede tener ese mismo negocio en el tiempo y resultarle muy productivo financieramente. Súper, entonces ya hemos hablado de los beneficios con un ejemplo real y Diego Fernando, este tipo de emprendimientos sostenibles, ¿cómo pueden un emprendedor identificar oportunidades de negocio? Porque siempre que hablamos de la sostenibilidad del medio ambiente, lo vemos más como un componente de aportar al medio ambiente, de ser amigables, pero ¿cómo se puede lucrar a alguien así? Bueno, la cosa no es tan fácil, no es tan directa como uno pensaría. A veces puede ser un poco más compleja de lo que uno pudiera pensar, pero en mi opinión vale la pena. Lo primero que considero que vale la pena que la persona hiciera es que evalúe o tenga una especie de lista de potenciales ideas de trabajo con las cuales quiera hacer negocio y una vez hecha esa lista
evalúe de esas ideas cuáles cree que pueden impactar menos negativamente al ambiente. Y la cosa puede ser tan simple como la persona quiere, no sé, supongamos vender flores. Sí. Entonces puede averiguar qué tipos de flores son más adecuadas para la región donde él tiene el predio o donde él quiere comprar flores también, averiguar cuál ha sido el proceso de cultivo de esas flores de manera que no haya implicado un impacto negativo, por ejemplo, tumbar un bosque para poner un sembrado de flores, o él mismo, si lo está haciendo de manera un poco más artesanal, puede encontrar formas de cultivar sus flores sin usar, por ejemplo, muchos agroquímicos. Hay un negocio del que te iba a hablar un poco más adelante. Aprovechemos de una vez. Sí, todavía no quiero decir el nombre porque me parece interesante. Primero, la historia. Es un egresado de la Universidad Nacional, trabajaba con multinacionales que venden productos químicos para la agricultura y ya tenía clientes en toda Latinoamérica. Y estaba extrañado de que en un país, creo que era en Ecuador, había una persona con grandes cultivos, muchos terrenos, que no le compraba. Entonces fue a visitarlo para averiguar por qué caramba es que este cliente no lo podemos atraer, y este potencial cliente le mostró una forma diferente de cultivar. Entonces hacía más lo que se conoce como agroecología, o incluso más una corriente aún más reciente, creo yo, que habla de agricultura regenerativa, donde no necesitaba agroquímicos, usaba principios de economía circular, es decir, los desechos de una cosa terminaban siendo la entrada de inicio de un nuevo producto, por ejemplo, digamos, desechos orgánicos se volvían compost y se convertían en abono orgánico, y quedó maravillado de este tipo de abordaje. Quedó tan maravillado, tan convencido, que no mucho tiempo después renunció a la multinacional que vendía sustancias agroquímicas y se dedicó a hacer cultivos regenerativos, de agricultura regenerativa y agroecología. Hoy en día tiene un sitio que me parece muy exitoso, muy interesante, muy bonito, y todo se recircula. Digamos, tiene un hotel, a sus huéspedes les ofrece productos cultivados en su propio predio, cerca del hotel, cultivados de manera lo más orgánica posible. Entonces, para el turista ha sido un encanto saber que está en un sitio que tiene una naturaleza interesante, pero que además su propia estancia en el hotel no está significando un impacto a la biodiversidad, por ejemplo. Entonces, me parece muy interesante ese tipo de ejemplos. Por lo menos, ahorita estábamos hablando antes de iniciar de todo el tema de imagen corporativa para los emprendimientos. ¿Qué papel juega en este tipo de negocios sostenibles, imagen corporativa, de pronto tener sellos que actualmente en este mismo sector ambiental hacen destacarlos? Mira que es muy interesante eso, porque algunos sellos y algunas certificaciones que se obtienen, que usualmente tienen una validez internacional, pueden hacer primero un asunto de buena imagen corporativa. Hace un rato empezaba a comentarte lo de los maquillajes que no usan animales para hacer experimentación. Por ejemplo, las sombras o la pestañina se evalúa muchas veces en animalitos, y un animalito está inmovilizado, amarrado, encadenado, quién sabe qué, a un lugar, y le ensayan muchos tipos de productos químicos, arruinándole sus ojos, solo para que el producto no irrite el ojo de una posible cliente. Entonces, cada vez más personas, cada vez más mujeres quieren comprar maquillajes que no tengan esa historia oscura detrás de maltrato animal, y yo realmente tengo una imagen muy positiva de eso, porque lo escucho entre amigas comentarse una a la otra que han cambiado de marca de maquillaje a una marca que impacta menos la biodiversidad o no hace maltrato animal, y no solo es un asunto de buena imagen corporativa, es un asunto de aumento o disminución de sus ventas. Entonces el impacto al final, pues la esencia de un negocio básicamente es
obtener dinero y la mayoría de veces ese dinero es vendiendo algo. Entonces, claro, tiene un impacto realmente importante en el éxito o en la declinación de un negocio. Súper. Bueno, ya hemos hablado de todo el concepto ambiental, pero no nos podemos alejar de algo que acabas de decir y es todo el tema de generar ventas. ¿Y cómo un emprendimiento puede ser sostenible, cómo puede ser rentable sin perder la visión de ser amigable con el medio ambiente? Pues mira, no es fácil. Sí. No es fácil y sé al menos de un ejemplo de unos cultivadores de cilantro que querían vender el cilantro como orgánico, pero al final se rindieron en términos de que los rendimientos de su cultivo no eran tan altos y necesitaban producir más, entonces terminaron volviendo a los agroquímicos. Yo creo que, como todos los negocios que uno empieza, sobre todo si lo empieza muy desde cero, uno debe darse un tiempo de maduración, un tiempo en que el negocio no le va a dar seguramente, pero en donde uno tiene la convicción de que el negocio va a resultar Sí. a un plazo mediano o largo, y uno pues se sostiene, se da la pela, se mantiene allí, sufre con la idea de que resulte a largo plazo. Entonces, aunque este negocio en el corto plazo terminó volviendo a los agroquímicos, sí sé, por el contrario de otros negocios similares, por ejemplo de cultivo de cilantro, que terminaron bajando las ventas, pero en un largo plazo, en la medida en que las personas lo conocen y se toma más conciencia, y esto es importante porque yo creo que nunca en la historia de la humanidad, nunca antes, ha habido tanto acceso a la información. Entonces, mientras antes la información solo, por ejemplo, algún tipo de información solo estaba en las universidades o institutos de investigación, ahora es fácil que uno acceda a información interesante fácilmente. Internet es una herramienta increíblemente poderosa, bien usada. Si no la voy a usar para juegos, para perderme en videos cortos o cosas por el estilo. Y creo que cada vez más el flujo de información es mayor y a las personas les llega información sobre cosas como, por ejemplo, esto, la mayor sostenibilidad, técnicas para impactar menos el ambiente, para que no dañemos el planeta. Yo diría que la especie humana como especie es una de las más nocivas que ha habido sobre el planeta y estamos acabando con la casa que nos da soporte. Entonces posiblemente tengamos que empezar a cambiar la forma de vivir, los paradigmas de vida, a reevaluarnos casi que todas nuestras actividades en la vida y ver de qué manera podemos minimizar o llevar a cero todo ese daño que causamos a la biodiversidad o a los ecosistemas. Y en ese mismo sentido, Diego Fernando, ¿cómo la educación ambiental que se le puede estar dando a los niños desde sus primeros contactos con todo este tema de la educación puede promover que estos emprendimientos sostenibles ya sean una tendencia y no veamos emprendimientos entre 102 o hasta dentro de 101? Pues mira, otro tema delicado. Quiero decir cuidadoso, porque educación ambiental, una empresa muy impactadora del ambiente, podría decir que tiene programas de educación ambiental. Sí. Y podría estar en realidad haciendo una especie de adoctrinamiento de la población para que compren sus productos disfrazado de que, por ejemplo, ellos se hacen más sostenibles. Entonces creo que ese tipo de iniciativas de educación ambiental deberían ser miradas con cuidado, posiblemente acompañadas por el gobierno central o local o regional, seguramente diría que acompañadas con entes académicos, de manera que haya un análisis crítico del tipo de información de educación ambiental que llega a las personas y cada vez más las personas, yo creo que necesita nuestra población, cada individuo necesita desarrollar ese sentido crítico también por sí mismo. Quiero decir, nuestros abuelos o bisabuelos manejaban una cantidad de información mucho más pequeña, entonces sus cerebros eran discos duros que no se llenaban porque no había el bombardeo de información que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un bombardeo de información tan increíblemente desbordado que yo creo que en un día no alcanzamos
a ver solo una pizca de la información que se produce en un solo día, y pues por eso cada vez más hay que ser más selectivos con la información que recibimos y más críticos con respecto a lo que llamamos educación. Y aquí voy de nuevo a los orígenes o a lo básico. Hay que estar atento incluso a la terminología, porque alguien me puede decir que está ofreciéndome educación ambiental y me está tratando de vender su producto disfrazado de sostenible. Entonces yo creo que hay que ser más críticos. Es más difícil salir adelante con un negocio sostenible, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena por satisfacción, por buena imagen del público, por capacidad de ventas más adelante en el largo plazo, y porque creo que hacia allá deben ir, si no todos, la mayoría de los negocios del presente y del futuro. Súper. Para finalizar esta primera sesión, Diego Fernando, ¿qué recomendaciones le das a los emprendedores que quieran iniciar un emprendimiento precisamente bajo este enfoque para que no desistan y puedan ser sostenibles tanto económicamente como también en el medio ambiente? Mira que aquí es donde considero que se vuelve absolutamente vital la labor de instituciones como Cámara de Comercio, institutos como el SENA, las universidades, que ofrecen ese núcleo, ese centro donde pueden acudir para recibir una información que ha sido un poco mejor validada, ¿no? Sí. No la información de pues cualquier lugar, sino estos lugares tienen un compromiso con la sociedad de ofrecer una información válida, veraz, validada, apropiada para lo que se requiere. Y creo que es allí donde una de las cosas que podría ser un potencial emprendedor es acercarse a lugares como cámaras de comercio, de pronto universidades, a recibir asesoría. Me encantaría que Cámara de Comercio y otras entidades como universidades se articularan un poco más. Creo que este tipo de cosas lo sacamos adelante entre todos, no en solitario. Y creo que también por iniciativa del potencial emprendedor, pues debe buscar mucha información para estar más sólidamente preparado para iniciar su negocio. Vale, bueno, Diego, muchas gracias por estar en esta primera sección. Así que vamos a nuestra segunda sección, La Voz del Emprendedor. Bueno, y en esta segunda sesión continuamos con Diego Fernando y justamente lo que él nos decía ahora de varios ejemplos que conoce. Él nos los va a presentar ahora, así que Franco, ve ayudándonos, colocándonos el primer video y así Diego Fernando nos va contando. Hola, soy Cristian Campo Quintero. En el año 1998 ingresé a la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. En ese momento la carrera era nueva y había una gran necesidad de ampliar el conocimiento, la conciencia sobre la problemática ambiental en Colombia, y eso generó pues una gran expectativa en mí. Cuando comencé mi vida profesional me di cuenta de que el marco legal era un punto fundamental para mi trabajo. A partir de él surgen las necesidades de realizar actividades de control ambiental y de gestión en municipios y empresas de diferentes sectores. He realizado actividades de manejo de residuos en una ciudad capital, gestión ambiental en el sector de la construcción, gestión integral de residuos peligrosos y también vigilancia en el cumplimiento de la legislación en una autoridad ambiental. Más tarde, toda esta experiencia me permitió unirme a un ente certificador donde también amplié mi perspectiva profesional en los temas de calidad y de seguridad y salud en el trabajo. Esto fue fundamental. A partir de allí pude generar una idea de negocio de hacer asesorías en la implementación de sistemas de gestión, poder llevar estos sistemas de gestión a una integración y a su vez poder participar en los planes de sostenibilidad en las organizaciones. Las organizaciones determinan sus planes de sostenibilidad a partir del análisis de su contexto, a partir de la identificación y priorización de cuáles son esos objetivos de sostenibilidad que les van a permitir cumplir sus objetivos económicos, sociales y ambientales, y esto luego lo transforman en líneas estratégicas. Esas líneas estratégicas después deben convertirse o planteársele a cada una de ellas
sus acciones, y esas acciones van a permitir que podamos cumplir toda este nuevo enfoque que tenemos en la gestión en las organizaciones. Espero poder continuar aportando a la integración de estos sistemas de gestión, a la perspectiva desde la sostenibilidad en cada una de estas organizaciones, y les agradezco mucho el espacio que me brindaron para contarles mi historia. Bueno, Diego Fernando, cuéntanos el caso de este egresado. Pues mira, Cristian, a mí me parece un caso supremamente interesante porque es un egresado de la universidad que empezó a explorar ese mundo. Claro, se contrató con la industria privada, creo que con entes gubernamentales, pero fue adquiriendo un nivel de experiencia que empezó a capitalizar en su propio emprendimiento de consultoría, asesoría y acompañamiento, y me parece uno de los casos exitosos. Me da mucho gusto interactuar con Cristian Campo, porque además incluso hoy en día asesora a la Universidad Nacional. Súper. Es decir, ha tenido tal nivel de desarrollo que él incluso a la Oficina de Gestión Ambiental la ha acompañado en algunos de sus procesos, por ejemplo, de búsqueda de certificación, certificación de ISO 14001. Ha acompañado otras sedes de la Universidad Nacional y siempre es muy riguroso. Me gusta mucho que es un individuo muy estudioso, normalmente te ofrece un acompañamiento muy serio, y a mí me parece un muy bonito ejemplo de una persona que ha tomado su conocimiento y lo ha puesto en pro de la sostenibilidad y en beneficio de la sociedad, y por supuesto como un negocio que le debe redituar a él mismo. Súper. Bueno, Franco, continuemos con el siguiente video. Muy buen día, mi nombre es Elber Sánchez, soy hijo de Doña Dora. Doña Dora inició con el proyecto en el 2010, ella instaló una tabla con unos plátanos a orilla de la carretera Simón Bolívar, la antigua vía al mar. Después de este proceso se inició la primera feria de aves, la Colombia Bird Fest, que organizó Carlos Mario. Esto le dio una visibilidad al proyecto y empezaron a visitarlo mucho fotógrafo extranjero, la gran mayoría. Actualmente hacemos parte del proyecto, los hijos de Doña Dora, los sobrinos y los nietas. También tenemos servicios complementarios de restaurante y hospedaje. Tenemos manejo de residuos, tenemos un biodigestor, tratamiento de aguas residuales que produce gas metano para el secado de ropa. Los otros residuos se alimentan las gallinas y los cerdos. También tenemos un proceso estamos iniciando con un proceso de un vivero, también con los procesos orgánicos que se realizan acá. Nos pueden visitar, tenemos una página web, es www.donadorabirden.com. Nos pueden visitar también en redes sociales como Donadora Birden. Muchas gracias y por acá, bienvenidos. Bueno, ya estábamos viendo el emprendimiento de Elber, ¿cierto? Su madre, Doña Dora, son personas de una zona afectada por la violencia del conflicto armado, que muy resilientemente lograron salir adelante precisamente apostándole al turismo de naturaleza en un negocio muy sostenible que hoy en día tiene fama internacional incluso. Sí. Allí, Franco, mientras que Diego Fernando nos va contando, también hay dos videos, uno donde está Doña Dora y otro es. Ajá. Bueno, síguenos contando, Diego. Bueno, es un muy bonito trabajo porque de manera muy empírica, ¿sí? Y solo con el paso del tiempo, a medida que llegan turistas y se dan cuenta que encuentran unas aves de ensueño allí,
turistas nacionales e internacionales. Este sitio que se ha vuelto un paraíso de fotógrafos de naturaleza. Hoy en día uno ve, cuando uno va allá se encuentra, no sé, ¿En qué parte queda? Queda en la vía Buenaventura, la antigua vía Buenaventura, Okay. pasando el Queremal, yo creo que una hora más allá del Queremal, al lado izquierdo de la carretera, todavía yendo hacia Buenaventura. Es un lugar aparentemente pequeño, pero cuando ya uno entra, el predio es más amplio y es realmente muy bonito. Uno se para allí, primero ve fotógrafos de Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, no sé cuántos otros países, porque la exuberancia de aves de ese lugar es realmente No, es que es especial, increíble. nunca lo había visto. Es fantástica. Esa ave se llama un compás, es el nombre común que tiene. Sí. En este momento no recuerdo el nombre científico. Pero es un ejemplo muy bonito de cómo personas que pueden haber sido afectadas por el conflicto armado de manera muy resiliente salen adelante con un negocio sostenible, además que es difícil. Sí. Salen adelante de la forma más difícil posible, pero de manera muy exitosa. Me parece un ejemplo realmente muy bonito. Súper, Diego. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Generación Emprendedora, por contarnos tus conocimientos y las experiencias también de los emprendedores que es conocido que aportan sosteniblemente a este ecosistema. Así que vamos a nuestra última sección, ¿qué hay para hacer? Bueno, en esta última sesión que hay para hacer, tengo una invitación muy especial para ustedes y es precisamente para los emprendedores de Pradera, Florida y Candelaria. Hasta hoy tendremos las inscripciones de nuestro programa Asesoría a la Mano, donde seleccionaremos 15 emprendedores en Pradera, 15 en Florida y 25 en Candelaria, donde recibirán asesoría en un eje. Puede ser el eje financiero, el eje de publicidad o branding, fotografía de producto o marketing digital. Hasta hoy tenemos las inscripciones. ¿Y cuál es la última invitación? A que los emprendedores de Florida nos acompañen en el Tech Talk que tenemos precisamente de esta emisora de Generación Emprendedora el martes 15 de noviembre con nuestro encuentro de emprendedores, el último que vamos a tener este año en la fogata Pizza y Parrilla. Así que la invitación es a que nos acompañen. Vamos a estar hablando acerca del ADN emprendedor y por qué es importante que desarrolles todas estas habilidades internas para que así tu emprendimiento pueda ser más competitivo. Así que esto fue todo por hoy en esta tarde. Muchas gracias a Diego Fernando por acompañarnos y bueno, esto fue un episodio más de Generación Emprendedora. Chao, chao. La energía, tu